En el presente video mostraremos cómo hacer un simulador para el proceso de destilación con el programa Excel. Pasaremos al problema. Se desea separar una mezcla de hidrocarburos de 1000 mol por hora, la cual contiene 20% de metano, 25% de etano, 40% propano y 15% butano, en 5 fracciones. Para lograr lo anterior se utiliza un tren de separación formado por 4 unidades de destilación. Realice el balance de materia para este proceso si se conoce que la recirculación de la unidad 1 es el 50% de los fondos de la unidad 2. Como podemos darnos cuenta, se plantea que hay 4 columnas de destilación. Vamos a enfocarnos en la unidad 1 y veremos cómo tiene una entrada, 2 salidas, que es la salida 2, la salida 3 y otra entrada 6. Un flujo molar es la cantidad de mols que pasa por una tubería por unidad de tiempo. Y XC1 es la fracción de cada componente, es decir, el porcentaje que hay de dicha sustancia en el flujo. Como sabemos, tenemos metano, etano, propano y butano. Esta solo es una nomenclatura. Ya que sabemos que la destilación es un proceso de separación, siempre tendremos 2 o más salidas, aunque también el número de entradas puede variar. En este caso no tenemos más que en todos una entrada, excepto en el 1 tenemos 2 entradas y 2 salidas. Como podemos darnos cuenta, en las demás columnas tenemos una entrada y 2 salidas, igual aquí. Un balance es una relación cuantitativa de lo que entra y de lo que sale, y obedece a la ley de la conservación de la materia, y se hace de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a tener un balance general, que es las entradas. Como nos dimos cuenta, F1 y F6 son las entradas. Estas se van a sumar y nos van a dar el resultado de las salidas, a F2 más F3. Después vamos a tener un balance por cada componente. Por el metano, que es este, nos muestra que es el flujo másico 1 por la fracción de metano más el flujo 6 por la fracción de metano en 6 es igual al flujo 2 por la fracción de metano en 2, y así para cada uno de los componentes. De la misma manera se hará un balance para la unidad 2, para la unidad 3 y para la unidad 4. Columna 2 tendremos los siguientes balances: la columna 3 y la columna 4. A partir de las fórmulas que mostramos podremos completar las tablas, que como podemos darnos cuenta tiene valores faltantes. Los que están en color azul son los valores con los que ya contamos, y las celdas vacías son los que vamos a determinar por medio de los balances que acabamos de mostrar. Abajo tenemos otra tabla donde se muestran todos los flujos o todas las tuberías que hay en el sistema de destilación. Lo único que vamos a hacer en esta tabla es poner el flujo másico, la fracción de cada componente y cada una de las tuberías. Esto se puede hacer sencillo con las herramientas de Excel, que nada más es igualar esta tabla o esta celda con la del la respectiva entrada, y así se va a hacer con cada una de las celdas que se desea cambiar. Así como tenemos el problema, no es posible plantear una solución, ya que nos faltarían demasiados datos para poder completarlo. Con los sistemas de ecuaciones que hemos planteado nos es insuficiente. Vamos a hacer un cambio en el planteamiento del problema. Vamos a quitar este 1000 de aquí y vamos a dejarlo como una celda vacía. Y vamos a proponer que en el flujo 5, que como podemos darnos cuenta, el problema decía, se tiene un reflujo de la unidad 2 hacia la unidad 1, y esta va a ser del 50% de los fondos, es decir, 5 son los fondos, y le vamos a dar un número, 100. 6 va a ser el 50% de 5. Entonces tendremos que va a ser igual al flujo másico 5 por 0.5, y tendremos que es la mitad. Y también tendremos que como 6 es el 50%, 7 tiene que ser el complemento, por lo tanto es igual a F6. Ya que tenemos estos datos, nos es posible resolver el problema con los balances que antes mostramos, los cuales se tienen que despejar y simple y sencillamente sustituir. Comenzaremos por resolver el flujo 2. Los balances y los despejes irán apareciendo
en la pantalla para que puedan ver cuáles son los datos con los que contamos para resolver esto y asimismo puedan hacerlo ustedes. F2 vamos a tener que es igual a F5 por la fracción de butano entre las de butano de aquí. Presionaremos Enter y como ven ya tenemos el flujo 2. Procederemos a resolver el flujo 4. Este va a estar dado por el balance general. F4 va a ser igual a F2 menos F5. La fracción de metano en 2 va a ser igual a F4 por la fracción de metano en 4 más F5 por la fracción de metano en 5. Todo esto sobre F2 y obtendremos el resultado. La suma de cada una de las fracciones de cada componente tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, este último resultado lo podemos obtener por diferencia, que sería igual a 1 menos la fracción de metano más la fracción de propano. Y esto va a ser igual a la fracción de etano. Y como podremos darnos cuenta, ya tenemos todos los valores de F2. Ahora, ya que tenemos todos esos, proseguiremos a generar F1. Este va a ser igual a F2 por la fracción de metano en 1 menos F6 por la fracción de metano en 6. Todo esto entre la fracción de metano en 1. Como vemos ya tenemos F1. Hasta aquí ya resolvimos las primeras dos columnas de destilación, que es 1 y 2. Nosotros podremos alterar estos datos que tenemos acá o todos los que encuentran en las celdas de azul y se modificarán para nuevos valores en las casillas en color verde. Continuaremos con F3. F3 será igual a F1 más F6 menos F2. Para hallar la fracción de etano en 3, este va a ser igual al flujo 1 por la fracción de etano en 1 más el flujo 6 por la fracción de etano en 6 menos el flujo 2 por la fracción de etano en 2. Todo esto entre el flujo 3 y obtendremos este valor. Proseguiremos a obtener la fracción de butano en 3 y este es igual a F1 por la fracción de butano en 1 entre F3. Ya que tenemos este valor, hallaremos la fracción de propano en 3 por una diferencia. Es 1 menos la fracción de etano más la fracción de butano. Nos dará el siguiente resultado. Como verán, tenemos todo nuestro flujo 3 completado. Iremos a resolver F9. Este se resolverá por un sistema de ecuaciones. Después del despeje, como lo mostramos aquí, obtendremos la siguiente ecuación: F3 por la fracción de butano en 3 menos la fracción de butano en 8. Todo esto entre la fracción de butano en 9 menos la fracción de butano en 8, y esto nos dará el resultado. Después continuaremos a obtener F8 por el mismo sistema de ecuaciones, y este simple y sencillamente será igual a F3 menos F9. Obtendremos la fracción de etano en 8 y esta será igual a el flujo 3 por la fracción de etano en 3 entre el flujo 8, y este valor lo podemos obtener por una diferencia como los anteriores.
y ya tenemos todo nuestro flujo 8 completo. Proseguiremos a determinar el flujo 10. Este será igual al flujo 9 por la fracción de propano en 9 entre la fracción de propano en 10 y obtendremos el flujo. Y F11 solo lo obtendremos por una diferencia, que será igual a F9 menos F10. Y como verán, ya tenemos todos nuestros valores completos. Como recordamos, el problema inicial nos decía que teníamos en flujo 1 una entrada de 1000 mol por hora. Para hacer las correcciones, porque aquí tenemos 1100 mol, haremos un factor de conversión. Tendremos F mol por litro. En este apartado generaremos el factor para ajustar la ecuación o ajustar nuestro balance, ya que al principio nos pedía 1000 moles y como vemos aquí tenemos 1110.83 moles. ¿Cómo hacer este factor? Nos dirá que tendremos 1110 moles por hora y van a estar multiplicados por un número X que desconocemos, y este va a ser igual a 1000. Ahora, para encontrar el valor de X, este va a ser igual a 1000 entre 1110.83, y como vemos ya obtenemos nuestro factor. Para obtener el balance ya corregido, solo multiplicaremos el flujo por el factor y nos dará ya nuestro balance corregido, y de igual manera se hará para todos los valores de cada uno de los flujos. Ya por último solo se resaltan las celdas con los flujos ya corregidos. Y así es como ya se obtiene el balance de toda nuestra hoja de cálculo y de todo nuestro sistema de destilación. Nosotros podremos cambiar los valores de la composición y se irán modificando los flujos. Cambió todos nuestros datos que antes teníamos. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.